Bueno, buenos días, Santiago. Un placer recibirte en Arriba Gente. La primera pregunta, ¿cómo está afuera? Sigue frío, ¿no? Mira, si le pudiera preguntar a mis manos la misma sensación, realmente afuera está congelante, así que Sí. invitamos a la audiencia que esté por salir de su casa que, bueno, tome las precauciones del Hoy hay caso. que salir realmente abrigadito. Hoy les hablábamos temprano con Martín de que, bueno, el Partido Socialista está pidiendo incrementar el salario mínimo, adelantar aumentos a los públicos, pero fundamentalmente habla de precios regulados. Esto es una preocupación que desde varios lugares hoy la tuvimos cuando veíamos un par de informes con respecto a lo que el PIT-CNT habla de este tema. Tuvimos también la palabra del senador Bordaberry un poco contrario a que a largo plazo esta cuestión de precios congelados o precios regulados puedan verdaderamente servir. Director del INJU, Santiago Soto, es integrante de la comisión que está trabajando en esa propuesta, que me imagino debe tener unos cuantos matices diferentes a lo que yo acabo de decir, porque uno generalmente cuando habla de precios regulados cree que todas las propuestas son exactamente iguales y en los matices pueden estar las notorias diferencias que tengan unas de otras, ¿no es así? Totalmente, sí. Lo que estuvimos trabajando a la interna del Partido Socialista, primero es una propuesta concreta de fortalecimiento del salario de los sectores de menores ingresos. Y ahí entran dos grupos distintos de propuestas, algunas vinculadas a precios y otras vinculadas a la cuestión de los salarios más bajos. En la cuestión de precios, la más trascendida es la cuestión de precios regulados, que respondiendo al senador Bordaberry, no tiene nada que ver con la Dinacoprin, que fue ahí como hablando como economista, con la experiencia de fijación de precios y salarios por la vía administrativa de Pacheco, tampoco tiene nada que ver con la experiencia venezolana, ni tampoco tiene que ver con la Argentina, algo que discutimos en la comisión mismo de que no venía por ahí la cosa. Y básicamente esa es la más polémica, pero son tres medidas en la cuestión de precios, que hablamos de precio y no de inflación, porque la inflación tiene que ver con el aumento generalizado de los precios, ahí hay otros factores que juegan también, obviamente parte que tiene que ver con el tipo de cambio, muchos bienes cuando el dólar está más caro, obviamente los bienes esos importados, una economía pequeña abierta como la uruguaya se encarece. Entonces, las tres propuestas que hicimos, una primera tiene que ver con la difusión, porque tenemos problemas de precios en algunos mercados en particular, que los uruguayos sabemos que en su casa están muy preocupados con que sienten que en Uruguay algunos bienes los pagan más caro de lo que deberían ser. Entonces, difusión de la transparencia de precios, invitamos a que miren Precios UI, que es una buena propuesta. Segundo, mejorar los mecanismos de competencia. Y en tercer lugar, para proteger, con esta idea de proteger los sectores de menores ingresos, poder tener una selección de bienes que puedan entrar en un sistema que tiene una cuestión acordada, se entra por acuerdo, en eso también es la principal diferencia con políticas como las de Venezuela o como fue la Dinacoprin, además de que Uruguay no tiene un contexto de inflación súper explosiva, ¿no? Como tienen estos, como existían en ese marco cuando se aplicaron esas medidas tanto en Venezuela como en Uruguay en los años 60, 70. Y entonces se ingresa voluntariamente para algunos productos. El incentivo tiene que ver con la visualización de algunos productos, con poder generar una señal también al mercado de que sobre alguna canasta de bienes hay un precio de referencia, digamos, que entra, insisto, voluntariamente, que tiene cierto estándar de calidad y que además tiene un lugar que tiene que ver con la publicidad incluso mismo de ese producto. Y son todas estas propuestas que el Partido Socialista en la cuestión de precios pone a disposición del Poder Ejecutivo, del movimiento social para la discusión. No dijimos tenemos que seleccionar tal y tal bien, son tantos, esto está cerrado, es un paquete, exigimos, o sea, somos parte obviamente del gobierno, bueno, en mi caso en particular dirijo el Instituto de la Juventud, pero es en este grupo, en esta comisión, el Partido Socialista, en el Comité Central, lo que hace es trasladar al Ejecutivo, bueno, su preocupación por los sectores de menos ingresos, su preocupación con la cuestión salarial y mantener el poder de compra de los sectores en algunos bienes que son particularmente sensibles con estas tres medidas, más allá que obviamente siempre la más polémica, porque también ahí escuchábamos las declaraciones y también a veces y eso la ciudadanía lo entiende muy bien, que a veces también los políticos aprovechan a hacer su zancadilla, su chascarrillo ahí para que suene y suene divertido. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que decía el senador Bordaberry. Bien. Decías, algunos bienes que son sensibles, pensando en, digamos, los criterios para seleccionar cuáles podrían entrar y cuáles no. Siguiendo con esta cuestión de los criterios, ¿se tomó en cuenta el impacto que en determinados sectores de la producción
puede tener esto de fijar precios de referencia, aunque no se impongan, que puedan llevar a la baja a los precios en ese rubro? ¿Eso también lo tuvieron en cuenta? Sí, por supuesto, parte de la propuesta, insisto, que tiene una cuestión también con transparencia y difusión en los mecanismos de mercado, ahí, más hablando como economista, la cuestión es que el precio de competencia, que es el precio de referencia, el que, digamos, tiene un beneficio normal para el empresario y cada factor productivo es retribuido por lo que aporta al proceso productivo. Esto suenan palabras raras, pero digamos, es el precio que sería el precio normal, por decirlo de alguna manera. En algunos mercados se pueden fijar precios por encima por factores que tienen que ver con la concentración del mercado. Un mercado chico como el uruguayo, y esa también es una preocupación bastante extendida en el sector académico, que no tiene consenso, pero bastante extendida, donde hay pocas empresas que ofertan, digamos. Hay una preocupación porque se fijan precios por encima de eso. Eso lo que permite es retribuciones extraordinarias, por ejemplo, ganancias extraordinarias respecto al precio de referencia. Nosotros lo que estamos, insisto, esto no es una cuestión que frene la inflación, sí frena, podría generar incentivos para acercar el precio al precio de competencia, protegiendo los bienes, yendo directamente a tu pregunta de cuáles bienes estamos pensando. Los sectores de menores ingresos son los que más gastan una parte de su ingreso en los bienes más básicos. En esos tipos de bienes somos en lo que estamos pensando, que la gente básicamente sabe. Esto no implica que el Partido Socialista está promoviendo que la yerba que está la marca pegada en el termo tenga que valer tanto. Eso no es la propuesta del Partido Socialista, sino que bueno, puede haber una yerba de referencia que tiene un precio de referencia, que tiene en la góndola un lugar destacado y una publicidad específica vinculada a que se hizo un ingreso voluntario de alguna de las marcas para ese producto y obviamente un cumplimiento que tendrá ajustes semestrales, y eso es una cuestión de mediano plazo para fijar referencia para que el precio se acerque al normal, por poner un ejemplo. Sí, lo que usted dice en Santiago es que los márgenes de ganancia en los distintos sectores seguirían siendo importantes o suficientes para que esos sectores no sufran dificultades al momento de producir. Y deberían ser, eso también está... deberían ser lo más cercano a un nivel de competencia, digamos, que es un nivel suficiente como para que se pague justamente digamos, al capital que invierten también las empresas en el proceso productivo. Nadie está pensando que eso, creo que es el problema de algunos precios administrados y de malas experiencias que hay en la región, y sobre todo la muy mala experiencia que hay en Uruguay, cuando uno fija administrativamente y no conoce enteramente el proceso de fijación de los costos de todas las empresas. Fijar por la vía administrativa muchas veces lo que genera, como no hay un margen suficiente para producir, es desabastecimiento y otros problemas. Claro. Nada de eso debería estar presente en el estudio de una propuesta de este estilo, y eso lo hemos discutido profundamente en el Partido Socialista. Llega, yendo a casos puntuales, ¿no? Uno de los problemas más notorios que uno ve es, tú hablas de los sectores de bajos ingresos, normalmente hablamos de los jóvenes, no exclusivamente, ¿no? Porque inmediatamente me puede decir algún jubilado pensionista, sí. También. Pero sí, es que es en las dos puntas donde se nos da que el joven ingresa, normalmente ingresa por un sueldo mínimo. Sinceramente, es clarísimo para todos que con ese sueldo mínimo basta ir a cualquier almacén y así quieras comprar suelto y llevar lo mínimo, sabemos claramente que al joven no le da. Digo, de hecho, tengo casos muy cercanos en donde ya hay amigas y amigos que han venido del interior y que, bueno, para poder sostenerse en este salto que hemos dado, ya están pensando en tener otro trabajo, es decir, renunciar a horas de estudio que de repente pensaban hacer, no hay más remedio, para meter otras 4 horitas de trabajo o algún otro trabajo que les permita ir saliendo. Es decir, con esto voy a que normalmente el joven tiene energía, tiene ímpetu, tiene impulso y dice, bueno, no me puedo arreglar así, busco una changa, busco unas horas de trabajo acá, unas horas de trabajo allá. Por eso es importante lo de ver la posibilidad de que ese mínimo suba. También dentro de la propuesta, además de esto, de la probabilidad de precios regulados, está el aumento que ustedes proponen sea de cuánto, es decir, llevar esos sueldos mínimos, esos sueldos que de repente hay mucha gente que nos está viendo en este momento que dice, y yo me llevo en la mano 12.000 pesos, 13.000 pesos, es decir, pucha, está bravísimo, arrancar a pensar cómo
encarás la vida con esa plata en mano. ¿De cuánto están hablando ustedes o porcentualmente a cuánto les parece que tendría que llevarse ese sueldo mínimo? Bien, voy sobre los dos temas. Sin lugar a dudas, en las puntas, digamos, en los más jóvenes y en las personas más veteranas, es donde la cuestión de la insuficiencia de ingresos se siente mucho. Eso también seguro que quien está en su casa se siente muy identificado. Por ejemplo, los costos de los medicamentos para la gente mayor, que aunque tenga capaz que un ingreso que es un poco superior al promedio, tiene que afrontarlo, los costos vinculados al cuidado. Bueno, el país, con lo que se ha avanzado en el sistema de salud, más allá que obviamente siempre hay que seguir avanzando, más las cuestiones de cuidados, también ahí hay un alivio también a las familias previsto, y los jóvenes que obviamente cuando somos dos y tenemos un hijo, nuestro ingreso antes era dividido 2, ahora es dividido 3, el mismo ingreso que se tenía. Nosotros, respecto a la cantidad, que es la otra cuestión que tú estabas planteando, nosotros planteamos en el tema salarios 3 instrumentos, y primero que nada el espíritu con lo que los planteamos nosotros, insisto con esta cuestión, no es que nosotros proponemos suba un 2, un 3, un 4, no tendría sentido que el Partido Socialista, que es parte de la fuerza de gobierno del país, esté exigiendo a llévese. Es una propuesta que va al gobierno, obviamente dirigida, que se hizo formalmente, la secretaria general Mónica Xavier la planteó, y que tiene que ver con la direccionalidad que creemos en estos 3 instrumentos. Primero, aumentar el ritmo en el que estaba previsto avanzar en el salario mínimo. Hay que estudiar cuánto, ¿no? Eso es algo que nos parece importante discutir a nivel de todo el Frente Amplio, y obviamente también con el gobierno, que es quien tiene las cuentas claras para ver, por ejemplo, el impacto que podría tener en otras variables macroeconómicas. En segundo lugar, dentro del sector privado está previsto un aumento diferencial de 2,5 y 3,5% para un conjunto de trabajadores que ganan menos de cierto umbral. Lo que nosotros proponemos, bueno, estudiemos qué pasaría si aumentamos ese umbral y podemos incluir a un grupo más grande de trabajadores en esos diferenciales de aumento. Y en tercer lugar, dentro del Estado, en los salarios más bajos, que no decimos los menores de tanto ingreso, también con esta misma preocupación, bueno, estudiemos si podríamos adelantar un correctivo por inflación, que en vez de, digamos, hacer el correctivo en enero del año próximo, podamos, para cierto nivel de ingreso, adelantar ese correctivo. Obviamente eso sí tiene un impacto fiscal, a diferencia de las medidas anteriores que tienen otro tipo, por lo tanto es claramente una definición que no es independiente. Nosotros sabemos de la complejidad que tiene el manejo económico, en eso somos muy responsables, la importancia de mantener los equilibrios macro de la economía, porque es lo que nos ha permitido durante estos 10 años salir adelante en un proceso de crecimiento que mejoró la calidad de vida de las personas, que quienes nos están escuchando saben y viendo, saben perfectamente que han mejorado, aunque todavía nos queda, de este proceso que iniciamos hace más de una década, nos queda todavía mucho camino más por recorrer. Bueno, Santiago, queremos agradecerte el haber estado esta mañana. Vamos a seguir obviamente en detalle el curso de estas propuestas y también, en definitiva, la receptividad que pueden tener en las autoridades. Hemos estado dialogando con Santiago Soto, integrante del Partido Socialista, director del INJU, sobre muchos temas que son los que a diario ustedes nos están planteando, motivo de preocupación de muchos uruguayos. Buena mañana, ¿eh? Muchas gracias. Bueno.